Bien, señores, tengo con ustedes muy buenas tardes. Quien les saluda es el letrado Reñor Ana Juan Pablo del estudio jurídico Iker y Asociados. En esta oportunidad voy a hablar respecto a los derechos que tiene el imputado. Muchas personas se preguntan qué debo hacer si es que soy detenido ante una autoridad policial o por disposición fiscal. Entonces, a través de este pequeño video, el suscrito va a hablar de manera sucinta y detallada qué es lo que podemos hacer o qué es lo que tú puedes hacer frente a una detención por parte de la Policía Nacional del Perú o por arresto ciudadano. ¿Qué derechos tienes tú? Entonces, en primer lugar, estos derechos se encuentran reconocidos y regulados en en nuestro nuevo Código Procesal Penal, específicamente en el artículo 71. ¿Correcto? Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender? El imputado, es decir, la persona, puede hacer valer su derecho por sí mismo, es decir, denominada la autodefensa, explicar el motivo por el cual o preguntar el motivo por el cual estoy siendo detenido, o a través de su abogado defensor, que él elige su libre elección. Los derechos que la Constitución y las leyes le conceden desde el inicio de las primeras diligencias de investigación hasta la culminación del proceso. ¿Qué significa eso o qué nos quiere dar a entender? Si nosotros somos detenidos por la autoridad policial en un primer instante nos tiene que precisar cuál es el motivo de nuestra detención. Si nos ha encontrado en flagrante delito, porque se nos acusa, o si es que hay un mandato fiscal o judicial, también nos debe de precisar, ¿correcto? Una vez que la policía nos pone en conocimiento que estamos siendo detenidos por mandato constitucional, ¿no? Tenemos derecho a elegir a nuestro abogado, de nuestra libre elección, ¿correcto? Pero ¿qué es lo que sucede mayormente? Somos detenidos y sin medir palabra alguna, de frente, el órgano jurisdiccional, en este caso la fiscalía, ¿correcto? De frente pone un abogado defensor de oficio. Entonces es algo irregular que ya se ha hecho cotidiano por parte del defensor de la legalidad. Entonces, frente a eso, nosotros elegimos un abogado defensor del momento que estamos siendo detenidos, del minuto 1 hasta el momento que termine las diligencias o todo el proceso. Correcto. Ese es nuestro primer derecho. Vuelvo a repetir. Primero, elegir nuestro abogado defensor de nuestra libre elección. Segundo, que nos precise cuál es el motivo, las circunstancias por el cual hemos sido detenidos. ¿Correcto? El primer punto. Entonces, posteriormente, bueno, le mencioné, los jueces, los fiscales, la Policía Nacional, una vez que detienen a una persona o un grupo de personas dependiendo, inmediatamente ellos deben de informar al imputado o a la persona detenida o retenida cuáles son los motivos por el cual estamos en una dependencia policial. Primero, conocer los cargos formulados en su contra. Es decir, señor Juan Pérez, usted ha sido detenido por el delito de robo agravado, en agravio de María Teresa. Y en caso de detención, a que se le exprese la causa o motivo de dicha medida, entregándole la orden de detención girada en su contra cuando corresponda. Es decir, detienen a Juan Pérez y el fiscal, la policía, le va a decir por qué se me está acusando, por qué se le acusa a Juan Pérez. Correcto. Pero ¿qué pasaría si es que existe un mandato de prisión preventiva o detención preliminar? Frente a esta posición, el fiscal o la policía también le informa, señor Juan Pérez, usted ha sido detenido, ¿no? Porque existe un mandato de detención en su contra. Por ejemplo, puede ser una detención preliminar o
puede ser una prisión preventiva o se le haya declarado reo contumaz o reo ausente. Esos son los supuestos en los cuales el fiscal o la policía están en la obligación de dar a conocer a la persona que ha sido detenida, para que éste sepa de qué se trata. E inmediatamente, si hay un mandato de prisión preventiva o detención preliminar, la autoridad que lo ha detenido a la persona le tiene que mostrar la orden de detención. Esta es tu orden de detención y acá te dice que el juzgado colegiado, juzgado unipersonal de Jaén, de Piura, etc. Esta es la orden que te está girando. Y te vamos a poner a disposición del órgano que lo está solicitando. Ese es el primer punto, ¿cierto? Segundo, designar a la persona o institución a la que debe comunicarse su detención y que dicha comunicación se haga en forma inmediata. Tiene relación a lo anterior. Una vez que te detienen y te dan a conocer, supongamos que el juzgado colegiado de Jaén te está solicitando, entonces inmediatamente la policía se encuentra en la obligación de dar a conocer mediante un oficio al juez del colegiado, ¿no? Señor presidente del colegiado o director de debates, doy a conocer que la persona de Juan Pérez ha sido detenido el día de hoy, 12 de junio, a las 11:50 de la mañana, lo que ponemos a su disposición. Ese es el segundo punto. La policía no te puede detener, ¿cierto?, sin previamente dar cuenta de tu detención. Porque ¿qué pasaría si es que te detiene la policía hoy día, ¿cierto?, y no da a conocer al órgano jurisdiccional en la cual está solicitando tu detención? Entonces tú fácilmente puedes solicitar un habeas corpus en contra de la policía, del comisario y de los efectivos que han realizado esa detención. ¿Por qué? Por no dar cuenta oportuna al órgano jurisdiccional para que de esta manera realicen las coordinaciones, puedan hacer tus traslados y a la brevedad posible se señale fecha y hora para tu audiencia, ¿cierto? Ya sea, como te digo, si te han declarado reo contumaz, reo ausente, inicio de juicio oral, o si es para ponerte a disposición del juzgado para que se ordene tu internamiento al establecimiento penitenciario. Correcto. Entonces, como ya lo mencioné también, otro de los derechos fundamentales e inherentes que tiene todo imputado es de ser asistido desde los actos iniciales de investigación por un abogado defensor. Tenemos la mala praxis de, una vez que la persona está detenida, inmediatamente se le impone un abogado defensor de oficio. Impone, ¿por qué? Porque muchas veces el detenido no tiene conocimiento, no lo conoce el abogado, ¿no? Se le toma su declaración y luego dice, el fiscal o la policía le dice, ¿sabes qué? Tú vas a ser asistido por un abogado de oficio, pero como no se encuentra presente, ya hicimos las coordinaciones y ha dicho que tomen la declaración. Eso es normal, ¿no es cierto? Pero es algo que no se debe de hacer. Por eso he precisado que es una mala praxis por parte de la Policía Nacional e inclusive en algunos casos del representante del Ministerio Público. Entonces, frente a esa posición, tú lo que tienes que hacer es negarte a declarar hasta que no se encuentre presente tu abogado defensor. Y si tú no tienes los recursos económicos para contar o contratar un abogado particular, entonces ahí recién puedes solicitar tú la presencia de tu abogado defensor de oficio. Pero para tu declaración sí o sí tiene que estar presente tu abogado de tu libre elección. ¿Por qué? Porque en algunos casos la policía o el Ministerio Público realizan preguntas utilizando términos técnicos en la cual tú no puedes entender y sin embargo puedes declarar, ¿cierto? Muchas veces, al no entender la pregunta, tú respondes quizás no concretamente. Por eso es necesario, indispensable, vuelvo a recalcar, que tu abogado defensor, sea particular o sea abogado de oficio,
se encuentre presente en tu declaración. No permitas que se te tome tu declaración sin la presencia del mismo, del abogado, y que luego venga a firmar. Es una recomendación, ese lado. Porque si lo haces, se te está vulnerando tus derechos, ¿cierto? Y al existir una vulneración de tus derechos latentes, entonces podemos aplicar o podemos interponer un recurso de habeas corpus o una acción de amparo o una tutela de derechos, dependiendo el caso concreto. Posteriormente, otro de los fundamentos, otro de los requisitos indispensables es abstenerse de declarar. La palabra abstenerse de declarar no es otra cosa más a no declarar. Me abstengo, no declaro, no digo nada, guardo silencio. Correcto, eso es abstención de declarar. Y si decido declarar, lo tengo que hacer obligatoriamente a través de mi abogado defensor de mi libre elección o de abogado defensor de oficio. Y que esté presente en mi declaración y en todas las diligencias que requiera la presencia de un abogado. Como lo manifiesto, existe una mala praxis en cuanto a que se le toma la declaración del imputado y, sin embargo, no se encuentra presente el abogado defensor. Y no se encuentra presente en algunos casos el representante del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque le dicen, ¿sabes qué, el señor Juan Pérez ya se hizo las coordinaciones con el fiscal, ya se hizo las coordinaciones con tu abogado defensor de oficio y ha dicho que te tomen la declaración y que luego él va a venir a firmar? Es una mala praxis, pero que se está dando en la realidad y se da constantemente. Entonces, no pueden permitir ustedes que están siendo procesados, imputados, esa vulneración. Y si lo hacen, pues den en cuenta, búsquense un abogado lo más pronto posible e interpongan una tutela de derechos. Por ejemplo, pueden interponer un habeas corpus, una acción de amparo, pero previamente coordinación con su abogado. Porque de lo contrario, ustedes están quedando en indefensión. Y nuestro ordenamiento jurídico penal establece que ningún procesado, imputado, por más que haya cometido un hecho ilícito, corroborado y comprobado, puede generarle indefensión. Eso no está permitido. Es ilegal. Contra las normas y los tratados internacionales. Correcto. Entonces, en este punto también se requiere a que si tú dices, ya muy bien, doctor, voy a declarar. Muy bien. Entonces, esa declaración tiene que ser libre y espontánea, ¿cierto? Que tú narres los hechos cómo es que sucedieron. Por ningún motivo, el juez, fiscal u policía te pueden amedrentar u obligar a que tú declares en contra de tu voluntad. O por ejemplo, señor Juan Pérez, si tú no declaras en este acto, va a ser perjudicial durante la investigación, porque se va a suponer que tú eres responsable de ese ilícito penal. Eso no te pueden decir, porque también te están generando indefensión. Y es un acto intimidatorio, ¿cierto? No te pueden hacer ese tipo de cosas. Y si lo hacen, pues tienes las opciones de acudir a la OGMA, que es el órgano de control de la magistratura, que es para jueces, o puedes acudir a OSI, que es órgano de control interno del Ministerio Público, para dar cuenta del abuso que están haciendo contra tu persona. Correcto. Ni puede ser sometido a técnicas o métodos que induzcan o alteren su libre voluntad, o sufrir una restricción no autorizada ni permitida por ley. Es decir, acá en técnicas o métodos puede ser interpretada por aquellas personas o aquellos letrados que utilizan términos técnicos
en la cual si a ti te preguntan con términos técnicos, no vas a entender. Por ejemplo, señor Juan Pérez, ¿usted se considera responsable respecto a los hechos imputados respecto al delito de coacción? Entonces, muchas personas, especialmente las personas que trabajan en el campo o personas iletradas, no entienden esos términos. Entonces, no puedes tú responder esa pregunta, ni debes responder esa pregunta, ¿correcto? Porque se están vulnerando también tu derecho a la defensa y te están generando indefensión. Entonces, esos son los 4 supuestos bien marcados que te establece el Código Penal respecto a los derechos del imputado, no de la persona. Son del imputado en un proceso penal. Luego tenemos el punto A, ser examinado por un médico legista o en su defecto por otro profesional de la salud, cuando su estado de salud así lo requiera. Por ejemplo, Juan Pérez, ¿cierto? Lo están acusando por el delito de robo agravado y sin embargo, frente a circunstancias, hubo un tiroteo entre él y la policía. Y durante ese tiroteo, Juan Pérez resultó herido. Tiene una herida, ¿no? Un orificio de entrada y salida de una bala, de un proyectil por arma de fuego, ¿cierto? Entonces, frente a esta situación, tú, como imputado, tienes derecho a que inmediatamente te deriven a un centro de salud, ya sea MINSA de salud o alguna clínica que se encuentre lo más cercana posible de donde sucedieron los hechos, con la finalidad de salvaguardar tu integridad física. Es un derecho que a ti te corresponde y que tienes. Ese es un caso muy latente, ¿no? Y el ejemplo es también preciso respecto a este punto, en lo concerniente a ser examinado, revisado por un médico legista. Porque muchas veces cuando suceden los hechos, momento no se encuentra presente un médico legista, pero sí está habilitado un centro de salud, una clínica, y te pueden derivar a ese nosocomio para que tú puedas ser evaluado. Y posteriormente, ya el fiscal, ¿no? O tu abogado defensor puedes solicitar, ¿no? un reconocimiento médico legal post facto. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer frente a estos hechos. Y el examen post facto no es otra cosa más que la revisión, ¿no? de los documentos o del documento realizado por un médico no médico legista, y el médico legista va a revisar esos documentos y de acuerdo a eso va a emitir una opinión. Luego tenemos el artículo inciso 3 del artículo 71 establece: el cumplimiento de lo descrito en los numerales anteriores debe constar en acta, ser firmado por el imputado y la autoridad correspondiente. Como por ejemplo, yo te digo, decía de un inicio, si tú no deseas hablar o no deseas rendir tu declaración y deseas guardar silencio porque es tu derecho, entonces la persona que te está tomando tu declaración, sea fiscal, sea juez o sea policía, ¿correcto?, debe dejar constancia en acta. Por ejemplo, el señor Juan Pérez se negó a declarar, hizo uso de su derecho a guardar silencio. Se firma, listo. Ese dejar constancia en acta. Y si tú, por ejemplo, declaras y al momento de declarar corroboras que una respuesta no concuerda con lo que tú has manifestado o has declarado, entonces tienes que pensar: señor policía, señor autoridad que me está tomando mi declaración, yo no voy a firmar esta acta porque este punto
o lo que dice acá como respuesta, yo no lo he manifestado, yo he dicho otra cosa. Que no, que tienes que firmar. No, señor, no voy a firmar. Y no por eso estoy manifestando o estoy rehusando a la justicia. Para nada. Lo que estoy haciendo es prevalecer mi derecho, que es, no voy a firmar algo que yo no he dicho. Porque he tenido casos, como abogado en la defensa, de que cuando me entrevisto con mi cliente, me dicen, doctor, pero yo no sé qué es lo que he firmado. Y cuando le llevo el documento, mira, acá está tu firma. Sí, yo he firmado, pero no me dejaron leer el documento. No sé lo que yo he firmado. Entonces, frente a esa posición, tú tienes que manifestar, yo no voy a firmar por este motivo. Y la policía o la persona que te está tomando la declaración debe dejar constancia en acta. Eso es muy importante, ¿cierto? Y todas las declaraciones tiene que estar presente el representante del Ministerio Público y tu abogado defensor de tu libre elección o, o en su defecto, si no tienes los medios para contratar uno, tiene que estar presente el abogado de oficio y tienes que coordinar. Entonces, eso es también un punto muy importante que muchos de mis clientes me han preguntado, ¿cierto? Y que desconocen cuando son detenidos. Finalmente, otro punto a tallar es respecto a que, ¿qué pasa si se me está vulnerando todos estos derechos y la fiscalía o la policía no quieren hacer prevalecer lo que dice el nuevo Código Procesal Penal? Entonces, tu abogado, previa coordinación con tu persona, interpone una solicitud ante el juez de investigación preparatoria de tutela de derechos. Es decir, el abogado, tu abogado, va a presentar una solicitud dirigida al juez de investigación preparatoria manifestando, por ejemplo, señor juez de investigación preparatoria de JAE, Juan Pérez, identificado con DNI, tal, con domicilio real, etcétera, petitorio. Solicito tutela de derechos porque se me ha vulnerado mi derecho a elegir un abogado en libre elección. Entonces, ahí se van a narrar los fundamentos de hecho y los fundamentos de derecho. Entonces, uno como letrado va a precisar qué es lo que tú estás pidiendo, con qué finalidad interpones esta tutela de derechos. Y el juez, ¿no?, va a recibir la solicitud, va a citar al representante del Ministerio Público y va a señalar una audiencia. Yo como abogado tengo que precisar y oralizar mi requerimiento de tutela de derechos. Posteriormente, lo manifestado por mi persona le va a correr traslado al fiscal. Y el fiscal también va a precisar los fundamentos por el cual se está oponiendo o está de acuerdo a la tutela de derecho. Entonces, eso es en sí lo que es el proceso de tutela de derechos cuando se te vulnera tu derecho, contemplado en el artículo 71. Recapitulando, es tener un abogado de tu libre elección, que te mencionen cuáles son los motivos por los cuales estás detenido. Tercero, es decisión si declaras o no declaras. Luego, que si estás siendo detenido por mandato judicial, también tienen que dar en conocimiento inmediatamente al juez. Y que no puede ser otro, que tu declaración tiene que ser espontánea, libre, sin medir coacción, coerción, amenazas, nada de eso. Otro punto es ser examinado por un médico legista. Entonces, esos son los puntos importantes que tiene como derecho el imputado. Preciso que es imputado porque estamos hablando acá de un proceso penal.
Correcto. Entonces, espero que este pequeño video les ayude y puedan absorber algunas dudas que ustedes tengan. Le digo, mi estudio jurídico se encuentra ubicado en la calle Roberto Segura, 716, segundo piso, Jaén, y mis teléfonos es 998-425-627 o el 927-570070. Para cualquier consulta o duda que ustedes tengan o si necesitan algún asesoramiento, pues estoy atendiendo en la dirección ya mencionada. Muchas gracias por su atención.